The following is distributed by the Berean Call. Sobre todo, he aprendido de los jesuitas. Así lo hizo también Lenin, si mal no recuerdo. El mundo jamás ha conocido algo tan espléndido como la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Hubo muchas cosas que tomé de los jesuitas para usarlas en el partido. Adolfo Hitler. Los soldados que regresaban del frente oriental contaban historias horribles de cómo, en la Rusia ocupada, a los judíos civiles, hombres, mujeres y niños, los ponían en fila y los ametrallaban por millares. En la primera de 1942, los folletos de la White Rose, Rosa Blanca, integrada por un grupo de estudiantes y un profesor de filosofía de la Universidad de Múnich, contaban del asesinato de 300,000 judíos en Polonia y preguntaban por qué el pueblo alemán, más o menos el 43% católico, permanecía tan apático ante esos repugnantes crímenes. Capítulo 19. El Vaticano, los nazis y los judíos. Antes de firmar el concordato, el Vaticano conocía las intenciones de Hitler de exterminar a los judíos. Sin embargo, el Holocausto nunca llegó a ser problema en los tratos posteriores de la Iglesia con el Führer. El 1 de abril de 1933, más o menos 4 meses antes que el Vaticano firmara el concordato con Hitler, este comenzó su programa sistemático con un boicot contra los judíos. Lo justificó con estas palabras. Empiezo de la cita. Creo que hoy estoy actuando al unísono con la intención del Creador Todopoderoso. Al pelear contra los judíos, peleo por el Señor. Terminación de la cita. Cuando el embajador italiano, hablando en nombre de Mussolini, le pidió a Hitler que reconsiderara su actitud cruel contra los judíos, empiezo de la cita, predijo con absoluta certeza que en 500 o 600 años su nombre sería honrado en todos los países como el hombre que de una vez para siempre había exterminado la peste judía del mundo. Terminación de la cita. Hitler tenía el respaldo de muchos psiquiatras alemanes, quienes más tarde declararon que Himmler, Hess y los otros asesinos nazis eran perfectamente normales. En cuanto a la opinión de los psiquiatras alemanes respecto a los judíos, Carl Jung expresó la opinión de muchos cuando, como presidente de la nueva Sociedad Alemana de Psicoterapia, escribió, empiezo de la cita, el inconsciente de la raza aria tiene un potencial superior al del judío. Freud, un judío, tenían tan poco conocimiento acerca del alma alemana como sus idólatras. ¿Aprendieron algo con la poderosa aparición del nacionalsocialismo al que el mundo contempla con ojos asombrados? Terminación de la cita. El papel de Adolfo Eichmann, teniente coronel de la Gestapo, como director del programa de exterminación de los judíos en toda la Europa ocupada por los nazis, era solo un trabajo y no tenía nada que ver con Dios ni con la religión. A diferencia de los católicos, él no tenía nada en contra de los judíos. Incluso Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida a buscar a los criminales de guerra nazis, dijo que Eichmann, empiezo de la cita, no tenía motivo ni odio contra los judíos en particular,
habría realizado el mismo trabajo si le hubieran ordenado matar a todos los hombres cuyos nombres comenzaran con P o B, o a todos los pelirrojos. Terminación de la cita. Sin embargo, para Hitler, el Holocausto fue una campaña espiritual. Consecuente con su convicción de que hacía la voluntad de Dios al exterminar a los judíos, ordenó que la solución final se ejecutara tan humanamente como fuera posible. A pesar de que perseguía a la Iglesia cada vez que consideraba que ella le estorbaba, y lo recalcó hasta el final. Empiezo de la cita. Ahora, como antes, soy católico y siempre seguiré siéndolo. Terminación de la cita. Estaba convencido de que el plan que había concebido como buen católico completaría la masacre de esos asesinos de Cristo, que la Iglesia Católica había iniciado en la Edad Media, pero que no había ejecutado muy bien. John Toland explica, empiezo de la cita, por tanto, podía realizarse la exterminación sin cargo de conciencia, porque él actuaba solo como la mano vengadora de Dios, siempre y cuando se hiciera en forma impersonal y sin crueldad. A Himmler le agradaba matar con misericordia. Ordenó a expertos que diseñaran cámaras de gas que eliminarían eficaz y humanamente a masas de judíos. Luego amontonó a las víctimas en vagones de carga y las envió al este, para que permanecieran en guetos hasta que se terminaran de construir los centros de exterminación en Polonia. Terminación de la cita. El apoyo de la Iglesia al antisemitismo nazi. Hermann Göring y Franz von Papen fueron bien recibidos en el Vaticano cuando llegaron con la misión de elaborar un concordato. Roma demostró claramente su actitud amistosa hacia el régimen nazi. ¿Acaso nadie había leído Mein Kampf, Mi lucha? Por supuesto que sí, pero Roma y Berlín tenían mucho en común, incluyendo la persecución y matanza de judíos. No faltaban líderes católicos que abiertamente apoyaran la eliminación de los judíos. Durante los años 1933 y 1939, los escritos de destacados católicos, empiezo de la cita, publicados en revistas redactadas por sacerdotes o en libros que llevaban el imprimatur, terminación de la cita, presentaban ideas como la siguiente. Empiezo de la cita. Los judíos tuvieron una influencia desmoralizadora en la religiosidad y el carácter nacional. Trajeron al pueblo alemán más daño que beneficio. Los judíos demostraron un odio mortal hacia Jesús, mientras que el ario Poncio Pilato gustosamente lo hubiera dejado en libertad. Los judíos, con su odio ilimitado contra el cristianismo, todavía estaban a la vanguardia de aquellos que buscaban destruir a la Iglesia. Terminación de la cita. El coadjutor Roth, quien llegó a ser oficial en el Ministerio Nazi de Asuntos Eclesiásticos, dijo que los judíos eran, empiezo de la cita, una raza moralmente inferior que tendría que ser eliminada de la vida pública. Terminación de la cita. El doctor Hauser, en un libro con el imprimatur de la diócesis de Regensburg, llamó a los judíos, empiezo de la cita, la cruz de Alemania,
un pueblo repudiado por Dios y bajo la propia maldición de ellos, que tuvieron gran parte de culpa de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial. Terminación de la cita. El padre Sen dijo que Hitler era, empiezo de la cita, el instrumento de Dios, llamado para derrotar al judaísmo. El nazismo, dijo, proporcionaba la última gran oportunidad para librarse del yugo judío. Terminación de la cita. La Iglesia cooperó plenamente con los nazis, separando a la gente de ascendencia judía. Un sacerdote escribió en el Klerusblatt, empiezo de la cita, nos esforzaremos para ayudar en este servicio al pueblo. Terminación de la cita. La Iglesia continuó con esta diabólica cooperación durante todo el tiempo que duró la guerra, aunque ser judío significara deportación y total destrucción física. La Iglesia sabía cuál era el terrible destino de los judíos. En un discurso pronunciado el 30 de enero de 1939, meses antes de que su ataque a Polonia iniciara la guerra, Hitler había declarado que si estallaba la guerra, el resultado sería la exterminación de la raza judía. La Iglesia aprobaba el totalitarismo de Hitler siempre y cuando ella pudiera estar asociada con él. La investigación minuciosa que llevó a cabo Günther Louis en los documentos del período nazi indica que, empiezo de la cita, la oposición de la Santa Sede a las doctrinas políticas centrales del nazismo no era mayor que la de los obispos alemanes. Terminación de la cita. El cardenal Faulhaber se tomó la molestia de expresar claramente que no le interesaba defender a sus contemporáneos judíos. Dijo que uno tenía que distinguir entre los judíos de antes de la crucifixión de Cristo y después de ella. En 1939, el arzobispo Gruber declaró, empiezo de la cita, Jesucristo era esencialmente diferente de los judíos de su época, a tal grado que lo odiaron y pidieron su crucifixión. Y su odio homicida ha continuado en los últimos siglos. En 1939, el obispo Ælfric de Limburg admitió que Jesús había sido judío, pero la religión cristiana ha tenido que ir contra este pueblo. El teólogo Karl Adam defendió la preservación de la sangre pura del pueblo alemán como un acto justificado de defensa propia, porque el mito del alemán, su cultura y su historia están definitivamente moldeados por la sangre. Un artículo sobre la Revolución de 1918, publicado en el periódico de los sacerdotes de Baviera, expuso el papel de los judíos en esta puñalada en la espalda del invencible ejército alemán y siguió con afirmaciones similares. Terminación de la cita. El cardenal Bertram, líder de la provincia eclesiástica de Alemania Oriental, y el arzobispo Gruber, líder de la provincia del Alto Rin, junto con otros obispos, expresaron preocupación porque el nuevo gobierno estaba despidiendo empleados civiles católicos. Sin embargo, al mismo tiempo, los obispos rechazaron los informes de crueldades cometidas en los nuevos campos de concentración.
Grover incluso llegó a ser miembro promotor de la Gestapo y hasta el final dio sus contribuciones financieras. Lo que sabían el Vaticano y los obispos alemanes. Los líderes católicos se oponían al nazismo solo cuando entraba en conflicto con los asuntos e intereses de la Iglesia. Así pues, aunque guardó silencio respecto al Holocausto en general, la Iglesia habló en favor de los judíos convertidos al catolicismo y trató de protegerlos. Por tanto, es aún más reprensible que no se opusiera a la exterminación de los judíos de parte de los nazis. Empiezo de la cita. En Alemania había 30 millones de católicos. Aunque los judíos fueron ayudados en forma secreta por algunos católicos, la Iglesia nunca reconoció públicamente que el defender a los judíos era un deber cristiano. Terminación de la cita. En su índice de lecturas prohibidas, el Vaticano prohibió otros libros, pero nunca incluyó Mi lucha, ni las perniciosas obras antisemitas de muchos líderes de la Iglesia. Joseph Mueller, oficial del Servicio Militar de Inteligencia y confidente del cardenal Faulhaber, empiezo de la cita, mantuvo a su episcopado bien informado de las atrocidades sistemáticas que se cometían en Polonia. Terminación de la cita. Lo mismo hizo Hans Klubke, un alto oficial católico del Ministerio del Interior, encargado de tratar asuntos raciales. El Vaticano y los obispos alemanes, junto con la mayoría de la población alemana, sabían muy bien que a los judíos los estaban encerrando y exterminando. Viereck dice, empiezo de la cita, Rudolf Hess, el experto de Hitler en exterminación, escribió en Commandant of Auschwitz, cuando soplaba un fuerte viento, el hedor de carne humana quemada se diseminaba por muchas millas y todo el vecindario hablaba sobre la quema de los judíos. Respecto a otro campo, dice que cada vez que pasaba por allí un autobús con víctimas, aún los niños alemanes en la calle decían riendo, «Allí viene otra vez el cajón de la muerte». Terminación de la cita. La Iglesia sabía lo que estaba pasando, pero cerró los ojos y también los labios. Kurt Gerstein, miembro secreto de la oposición evangélica contra Hitler, se hizo oficial de la Gestapo para descubrir el secreto de los campos de exterminación y contarlo al mundo. Luego llevó su informe al representante personal del Papa en Berlín, quien rehusó recibirlo cuando explicó su propósito. Empiezo de la cita. En las ciudades, pueblos y villas de toda Europa habían decenas de miles de sacerdotes. Ellos veían cómo desocupaban las casas y deportaban a los aldeanos. Escuchaban confesiones. Estaban mejor informados que de costumbre. Terminación de la cita. Los soldados católicos regresaban periódicamente del frente ruso con relatos de las masacres en masa. Empiezo de la cita. El Vaticano fue uno de los primeros en saber de los programas de genocidio. En marzo de 1942, los propios diplomáticos del Vaticano enviaron a la sede información autorizada respecto a los crímenes. Terminación de la cita.
Hitler hizo alarde ante el mundo de sus intenciones y hechos malvados. Por un lado, el Vaticano no tenía excusa por su asociación con los nazis ni sus constantes elogios a Hitler. Y por otro lado, por su silencio respecto al problema de los judíos. Mientras aumentaba la maldad, la Iglesia Católica Romana continuaba trabajando con el Führer y hasta lo alababa. Aún después que las tropas de Hitler se pusieron en marcha y tomaron las tierras desmilitarizadas del Rin, aunque había prometido no hacerlo, los líderes católicos de toda Alemania lo elogiaron, incluyendo al cardenal Scholti en la Catedral de Colonia. El concordato con Hitler no fue nada nuevo. Los papas durante siglos habían sido socios de gobernantes malvados. ¿Haría Jesús un trato con Pilato o el apóstol Pedro con Nerón? Sin embargo, desde Constantino en adelante, los que declaraban ser sucesores de Pedro habían concertado alianzas impías con emperadores paganos y continuaron en alianza con Hitler hasta que terminó la guerra, cosechando cientos de millones de dólares que el gobierno nazi le pagó al Vaticano. La falla moral del silencio. Pío XII era conocido por sus claras advertencias a los fieles contra el abuso de los derechos humanos. Sin embargo, permaneció en silencio respecto al Holocausto. Jamás habló en público contra la exterminación sistemática de los judíos que estaba realizando Hitler, porque al hacerlo, habría condenado a su iglesia que había cometido hechos similares. Los historiadores concuerdan en que ese silencio animó a Hitler y acentuó el atroz genocidio. El Papa se jactaba de ser el protector de la moral en el mundo, pero no dijo nada ante el peor crimen en la historia humana. En su primera encíclica, emitida en octubre de 1939, Pío XII declaró que su oficio como vicario de Cristo exigía que testificara la verdad con firmeza apostólica. Luego explicó, empiezo de la cita, este deber implica necesariamente la exposición y refutación de errores y fallas humanas, porque éstas deben darse a conocer para poder atenderlas y sanarlas. En el cumplimiento de este nuestro deber, no nos dejaremos influir por consideraciones terrenales, ni refrenar por la desconfianza o la oposición, por el rechazo o falta de aprecio hacia nuestras palabras, ni por temor a conceptos o interpretaciones equivocadas. Terminación de la cita. Estas palabras fueron impresionantes, pero resultaron ser absolutamente vacías. El mismo día que Pío XII comenzó su pontificado, Mussolini expulsó de Italia a 69,000 judíos, y el Papa no dijo nada. Unas semanas después, Italia invadió Albania. El Papa protestó, pero, empiezo de la cita, no porque un país había sido cruelmente atacado, sino porque la agresión se había llevado a cabo en un Viernes Santo. Terminación de la cita. ¿Este era el vicario de Cristo? Tal como su papa, los obispos alemanes varias veces habían prometido condenar valientemente la injusticia. En 1936, el cardenal Faulhaber no podía ser siervo de Dios,
empiezo de la cita, si hablaba para agradar a los hombres o guardaba silencio por temor a los hombres. Terminación de la cita. En julio de 1941, el obispo Galen afirmó ser el defensor de todos los derechos y libertades fundamentales que Dios le ha dado al hombre y que su deber era, empiezo de la cita, con valentía, calificar la condenación de inocentes indefensos como una injusticia que clama al cielo. Terminación de la cita. Otros obispos lanzaron desde los púlpitos una retórica parecida, y todos permanecieron callados mientras 6 millones de judíos fueron exterminados sistemáticamente como parásitos. La constante hipocresía demuestra muy bien que este no es la iglesia verdadera. Joseph Cardinal Ratzinger, que estaba ya en su tercer quinquenio como jefe del equivalente moderno de la Santa Inquisición, prestó servicios en las fuerzas militares de Alemania durante la guerra, aunque no participó en ningún combate. Él mismo admitió que estaba enterado del Holocausto. Ningún alemán podría haberlo ignorado por completo. Ratzinger ahora confiesa que, empiezo de la cita, la perdición del hitlerismo no podía pasarse por alto. Terminación de la cita. Sin embargo, él lo pasó por alto, porque hubiese pagado un alto precio por hablar en contra de Hitler. De seguro ahora Ratzinger, como guardián de la ortodoxia y como el oficial del Vaticano que ha prestado servicios por más tiempo y es el más poderoso después del Papa, podría compensar por su silencio y el de su iglesia durante el Holocausto. ¿Por qué no se arrepiente sinceramente y pide perdón a los judíos? Pero Ratzinger y Juan Pablo II continúan el silencio sepulcral de Pío XII. ¿Y cómo podrían disculparse sin admitir que sus papas y la Iglesia han pecado gravemente contra los hermanos naturales de Cristo, y reconocer así que es un fraude de la declaración de la infalibilidad y de que la Iglesia es la única verdadera? No pueden escapar de la culpa. Se ha argumentado que si el Papa hubiera protestado, como muchos le rogaron, solo habría empeorado la situación de los judíos. ¿Podría haber sido peor? ¿Acaso el silencio del Vaticano salvó a alguien? Por supuesto que no. De Rosa lo expresa muy bien cuando dice, empiezo de la cita, puesto que muchos en sus ejércitos eran católicos, había un solo hombre en el mundo cuyo testimonio Hitler temía. Ese hombre no dijo nada. Frente a lo que Winston Churchill llamó probablemente el crimen más grande y más horrible que se haya cometido en toda la historia del mundo, aquel hombre decidió permanecer neutral. Terminación de la cita. La Iglesia no anduvo con rodeos para oponerse al programa nazi de eutanasia y logró detenerlo. Los obispos hablaron contra el maltrato de judíos que se habían convertido al catolicismo y contra la clasificación como católicos judíos para los que solo eran parcialmente judíos. Se opuso al divorcio forzado de judíos casados con católicos y la subsiguiente deportación del cónyuge judío, pero nunca habló contra la destrucción de los judíos.
Günther Louis dijo, empiezo de la cita, cuando miles de antinazis alemanes eran torturados a muerte en los campos de concentración de Hitler, cuando la clase docta de Polonia era masacrada, cuando cientos de miles de rusos morían al ser tratados como esclavos subhumanos, Untermenschen, y cuando 6 millones de seres humanos eran asesinados por no ser arios, los oficiales de la Iglesia Católica en Alemania apoyaban al régimen que perpetraba estos crímenes. El Papa en Roma, líder espiritual y maestro supremo de moral de la Iglesia Católica Romana, permaneció callado. Frente a las peores depravaciones morales que la humanidad haya tenido que presenciar en los últimos siglos, las enseñanzas morales de una iglesia supuestamente dedicada al amor y a la caridad solo se escuchaban como vagas generalidades. Terminación de la cita. En febrero de 1943, cuando la Gestapo estaba en el proceso de deportar al este a los últimos judíos alemanes para ser exterminados, empiezo de la cita, arrestó a miles de cristianos no arios que estaban casados con mujeres arias, unos 6,000 solo en Berlín. Entonces sucedió algo inesperado y sin precedente. Las esposas arias los siguieron al lugar de detención temporal y allí se pararon durante horas, gritando y llorando por sus esposos. Viendo que eso amenazaba el carácter secreto de la maquinaria destructiva, la Gestapo cedió y dejó en libertad a los esposos no arios. Aquí vemos un ejemplo de lo que una conciencia indignada podía lograr, aún contra la maquinaria de terror de Hitler. Terminación de la cita. Cuando Eduardo Senatro, corresponsal de El Observatore Romano en Berlín, empiezo de la cita, le preguntó a Pío el XII si no iba a protestar contra la exterminación de los judíos, se dice que el Papa respondió, no olvide que millones de católicos están en los ejércitos alemanes. ¿Debo hacer que enfrenten conflictos de conciencia? Terminación de la cita. Günther Louis lo resume de la siguiente manera. Empiezo de la cita. El Papa sabía que los católicos alemanes no estaban preparados para sufrir el martirio por su iglesia. Menos dispuestos aún estarían a incurrir en la ira de sus gobernantes nazis por causa de los judíos, a quienes sus propios obispos, durante años, habían tratado como una influencia dañina en la vida alemana. Después de todo, el silencio del Vaticano solo reflejaba el profundo sentimiento del pueblo católico de Europa, particularmente los de Alemania y Europa Oriental. La actitud del Papa era una muestra del fracaso de la Iglesia para convertir en realidad viviente su evangelio de amor fraternal y dignidad humana. Terminación de la cita. Mientras el mundo les daba la espalda. El silencio del Papa Pío XII respecto al Holocausto fue, al principio, permitido y apoyado por los Estados Unidos. El presidente Roosevelt también guardó silencio. Gran Bretaña y la Suiza neutral. A los judíos que escapaban, estos países literalmente los enviaban de regreso a los nazis y a una muerte segura.
En los meses cruciales, cuando todavía había oportunidad para que muchos judíos salieran de Alemania, el Departamento de Estado de los Estados Unidos deliberadamente bloqueó la inmigración de judíos y demoraba el procesamiento de documentos válidos hasta que los solicitantes eran trasladados a los campos nazis de exterminación. Así se manifestó el fruto del antisemitismo que dominaba en todo Estados Unidos durante las décadas de 1920 y 1930. Está registrada como una de las páginas más oscuras en la historia de esa nación. Los hechos espantosos de la complicidad de los Estados Unidos en el Holocausto, en los más altos niveles del gobierno, se mostraron en parte el 6 de abril de 1994 en el programa de TV del Public Broadcasting System. Empiezo de la cita. Senadores y congresales abiertamente destilaron veneno antisemítico en los salones mismos de la capital de la nación. Había campañas antisemíticas dirigidas por más de 100 organizaciones en todo Estados Unidos. El padre Charles Coughlin, un sacerdote católico, era el más influyente portavoz antisemítico del país. Su programa radial llegaba a más de 3 millones de personas. Terminación de la cita. Los documentos que se han descubierto últimamente prueban que ni los Estados Unidos ni Inglaterra quisieron recibir a los judíos e impidieron su inmigración. Lejos de presionar a Hitler para que detuviera las matanzas, estas dos naciones temían que si presionaban demasiado al Führer, éste los forzaría a recibir a miles de judíos. Esto era lo último que deseaban esos gobiernos hipócritas, aunque públicamente expresaran angustia por las atrocidades nazis. Las potencias occidentales, al igual que el Vaticano y en asociación con él, fueron cómplices en el Holocausto. La verdad es tan terrible que resulta difícil aceptarla. Otro hecho igualmente importante es que la Iglesia nunca excomulgó a Hitler, a Mussolini, a Himmler, ni a ningún otro participante clave en el Holocausto. Fueron católicos hasta el fin, bajo el amparo de la Madre Iglesia. Además, la Iglesia ha mentido deliberadamente respecto a su participación, diseminando una leyenda respecto a su resistencia a los nazis, la cual debe aclararse. Con la excepción de algunos casos, la Iglesia ofreció colaboración, no resistencia. Además, los que trabajaban con los nazis, en vez de ser reprendidos, eran recompensados por Roma. Gunter Lewis nos provee algunos ejemplos. Empiezo de la cita. Este encubrimiento de la verdad respecto a la cooperación católica ha sido tan atrevido y exitoso que en Alemania ni un solo obispo tuvo que renunciar a su oficio por cooperar con los nazis. Por el contrario, al obispo Börning, que sirvió hasta la caída de Hitler en el concilio del Estado prusiano de Göring, en 1949 le dieron el título honorario de arzobispo. En 1959, Herr von Papen, quien ayudó a negociar el concordato de 1933, fue nombrado camarlengo papal privado.
Tales recompensas para hombres que estuvieron activamente involucrados con el régimen nazi representan una burla a los héroes que murieron peleando contra Hitler. Terminación de la cita. Pío XII afirmó que sus encíclicas demandaban a la Iglesia la misma obediencia que exigían las declaraciones ex cátedra. Por tanto, si hubiera dado órdenes a los miembros de su Iglesia, es posible que hubiera derrocado a Hitler desde el principio. La serie de acontecimientos en los que la Iglesia Católica Romana literalmente puso a Hitler en el poder y luego lo apoyó, niega la afirmación de los papas de que son vicarios de Cristo y que los guía el Espíritu Santo. El antisemitismo va en aumento. Los recuerdos son efímeros y engañosos, y la conciencia del mundo fácilmente se endurece, por lo que se ha necesitado un anuncio reciente de United Jewish Appeal, llamado de Judíos Unidos, que se publicó en las revistas de mayor circulación. Allí se muestra la fotografía de una unidad militar no oficial vistiendo camisas negras en la Rusia de hoy, aparentemente relacionada con el sorpresivo surgimiento al poder de Vladimir Zhirinovsky, un fanático fascista, dando el saludo fascista con el brazo extendido. Con el título de, empiezo de la cita, para los judíos en la ex Unión Soviética, los letreros de salida están claramente señalados. Terminación de la cita. El llamado dice, empiezo de la cita, las señales son muy familiares. Las marchas de fascistas de camisa negra. Las sinagogas en forma misteriosa son destruidas por las llamas. Vladimir Zhirinovsky, extremista del ala derecha, habla contra los judíos y los conspiradores sionistas, y su partido gana más votos que cualquier otro en Rusia. Una vez más, los oportunistas culpan por las terribles condiciones a sus chivos expiatorios de siempre, los judíos. Y para los judíos, el antisemitismo solo es otro problema que se añade a la vida de sufrimientos que llevan en lo que antes era la Unión Soviética, una grave situación económica, inestabilidad política, la deprimente falta de oportunidades de educación y de una vida mejor. Terminación de la cita. Pero hay esperanza, la Operación Éxodo. Hasta ahora, la campaña Operación Éxodo de la Federación de UJA ha ayudado a rescatar de la ex Unión Soviética a 500,000 judíos, 69,132 solo en 1993, y los llevó a Israel. No obstante, todavía quedan 1.4 millones de judíos. Con el apoyo que usted pueda ofrecer, ellos pueden dejar atrás el odio y la desesperación antes que sea demasiado tarde. Por favor, contribuya generosamente a la Operación Éxodo y a la campaña anual. Esta vez podemos ver claramente lo que está pasando allá, y todos los letreros señalan en la misma dirección: salida. Llame ahora a Operación Éxodo 1-800-880-1426 o llame a su Federación Judía local. La renovada amenaza contra la vida y cultura de los judíos no es evidente solo en las naciones que formaban parte de la Unión Soviética.
El antisemitismo está aumentando en todas partes, incluso en los Estados Unidos. Un informe reciente de Associated Press decía, empiezo de la cita, el año pasado, en los Estados Unidos, los asaltos, amenazas y vejámenes contra los judíos aumentaron en un 23%. La ADL, Liga de Antidifamación, informó que en 1993 hubo 1.867 actos antisemíticos en general, la segunda cifra más alta en los 15 años que cubrió la encuesta. La más alta llegó a 1.879 casos en 1991. El total en 1992 fue de 1.730 casos. El estudio encontró 1.079 informes de agresión, amenazas y vejámenes contra los judíos, comparado con 874 en 1992. Los peores incidentes incluyeron un incendio premeditado y un ataque con bomba. No hubo muertes ni heridos de gravedad. Alan Swartz, director de investigación de la ADL, también mencionó que un revisionista del Holocausto procuraba publicar anuncios en periódicos universitarios, declarando que el Holocausto nunca sucedió. Terminación de la cita. Los profetas hebreos predijeron dicho odio y maltrato contra el pueblo escogido de Dios, y que, excepto por periodos de aparente alivio, no terminarían hasta que Jesucristo regrese a este mundo para rescatar a su pueblo. Zacarías 12:10. Es lógico sospechar que detrás de la propaganda y violencia antijudía en todo el mundo se encuentran las maquinaciones de los criminales de guerra antisemíticos, a quienes el Vaticano, al ayudarlos a escapar a Sudamérica, les dio una nueva oportunidad para continuar con su malvada obra. La indiferencia insensible hacia el Holocausto mientras estaba ocurriendo y el deseo de que quede olvidado en el pasado es lo que uno esperaría de quienes no profesan conocer a Dios. Sin embargo, el Vaticano declara que representa a Cristo y que establece la norma moral para el mundo. El Papa a menudo predica la paz y el amor y reprende a otros por sus fallas morales. Pero las manos de su Iglesia están manchadas con la sangre de millones de víctimas inocentes. La duplicidad continúa. En 1986, Juan Pablo II fue a la sinagoga de Roma, que no está lejos de su palacio. En su discurso allí lamentó los crímenes del pasado cometidos contra los judíos por cualquier persona. Cuando repitió esta última frase, hubo un aplauso espontáneo. El Papa y el rabino principal, Elio Toaf, se abrazaron. Sin embargo, el pesar manifestado por el maltrato cometido por su Iglesia contra los judíos fue una táctica débil. Lo que tenía que hacer era admitir específicamente lo que la Iglesia le había hecho a los judíos, desde el encierro en los guetos, la matanza en el transcurso de la historia, hasta su asociación con los nazis en el Holocausto. Sin ese reconocimiento y sin pedir perdón claramente, todos los otros gestos de cortesía son engaños.
El 30 de diciembre de 1993, después de 18 meses de intensas negociaciones, el Monseñor Claudio María Celli, subsecretario para los países extranjeros en el Secretariado del Estado Papal, y el Dr. Yossi Beilin, viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, firmaron un acuerdo fundamental de 14 artículos para establecer relaciones diplomáticas plenas entre el Vaticano e Israel. El preámbulo hace referencia a, empiezo de la cita, la naturaleza singular de la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, así como al proceso histórico de reconciliación y al progreso en el entendimiento mutuo y la amistad entre católicos y judíos. Terminación de la cita. La naturaleza singular de la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío ha sido la de perseguidor y perseguido, de asesino y asesinado. Respecto al proceso histórico de reconciliación, todavía falta el arrepentimiento de Roma para empezar ese proceso. ¿Cómo puede ocurrir una verdadera reconciliación a menos que la parte que maltrató en forma tan terrible a la otra esté dispuesta a presentar una confesión total, una disculpa sincera y una restitución formal? Por casi 46 años, desde el establecimiento del Estado judío en 1948, Roma había rehusado aún reconocer la existencia de Israel. Todavía hoy insiste en que Jerusalén debe ser una ciudad internacional y no gobernada por Israel. Entonces, ¿a qué se debe el actual acuerdo? Puesto que las fronteras de Israel y las relaciones de Israel con la OLP se están redefiniendo, el Vaticano sabe que para tener voz en cuanto al futuro de Israel, debe establecer relaciones diplomáticas con ella, y el Vaticano quiere esa influencia. Los actuales líderes de Israel, aparentemente, se han olvidado que el ejército italiano tuvo que liberar a los judíos del gueto de Roma impuesto por el Vaticano. También deben haberse olvidado de la declaración de Pío X, que Golda Meir cita en su autobiografía. Empiezo de la cita. No podemos evitar que los judíos vayan a Jerusalén, pero jamás lo aprobaremos. Los judíos no han reconocido a nuestro Señor. Nosotros no podemos reconocer a los judíos. Terminación de la cita. Es peligroso confiar en aquellos cuyas palabras y hechos por siglos han probado que es falso el acuerdo al que se ha llegado. En el acuerdo, el Vaticano exige la promesa de Israel de respetar el derecho humano a la libertad de religión y conciencia. ¡Qué descaro absoluto! Roma jamás ha otorgado esos derechos a otros cuando ha tenido el control. Hemos documentado minuciosamente que el catolicismo romano es el enemigo implacable de la libertad de expresión, de religión y de prensa, y que los papas han suprimido estas libertades siempre que han tenido el poder para hacerlo. Además, el acuerdo compromete a Israel y al Vaticano a trabajar juntos contra el antisemitismo.
¿De qué vale ese acuerdo si Roma no reconoce que durante siglos ha practicado el más cruel antisemitismo y no ha pedido perdón sinceramente por haberlo hecho? Sin ese gesto mínimo, el acuerdo le da a Israel motivo para lamentarse en vez de regocijarse. La historia aún clama a gritos. La engañosa intención de Roma para ocultar su antisemitismo también se encuentra en el Concilio Vaticano II. Allí se hace alusión a los judíos, aunque sin nombrarlos, al hablar de aquellos, empiezo de la cita, de los cuales nació Cristo según la carne, y se les llama muy amados por amor de los padres. Terminación de la cita. Tal declaración difícilmente armoniza con la forma en que Roma, en el transcurso de la historia, ha tratado al pueblo escogido de Dios. Uno ya no espera que la verdad provenga de esa fuente. La siguiente frase presenta una mentira no menos osada. Empiezo de la cita. Pero el plan de salvación también incluye a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes. Estos profesan seguir la fe de Abraham y junto con nosotros adoran al único Dios misericordioso, el juez de la humanidad en el día final. Terminación de la cita. ¡Qué blasfemia llamar creador al Alá del islamismo y así identificar a la principal deidad pagana del antiguo Kaaba, el dios de la tribu Quraysh de Mohammed, con Jehová, el Dios de la Biblia? El islamismo específicamente niega que Alá sea padre o que tenga un hijo, o que Él sea un ser trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El islamismo, por tanto, no tiene explicación para hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, 26. Alá es misericordioso solo con los que hacen el bien y odia a los pecadores, mientras que el Dios verdadero es amor y ama a todos. Alá es un Dios distante y es imposible tener una relación personal con Él, porque carece de los atributos de santidad, gracia y amor. Además, hace lo malo. Alá es la antítesis del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos dicen seguir la fe de Abraham. Este patriarca esperaba la venida de Cristo como el Cordero de Dios, que moriría por nuestros pecados. Génesis 22:8, Juan 1:29, 8:56. Una verdad a la que los musulmanes se oponen abiertamente. El islamismo niega que Jesús sea Dios o el Hijo de Dios, niega que haya muerto en la cruz por nuestros pecados, supuestamente otra persona murió en su lugar, y por supuesto niega su resurrección. Sin embargo, esta sección en el documento del Concilio Vaticano II afirma que los musulmanes, a pesar de todo, están incluidos en el plan de salvación. Más adelante estudiaremos el increíble ecumenismo de Roma. ¿Alá es Jehová y el islamismo es la fe de Abraham? ¿Está siendo generosa Roma con los musulmanes para congraciarse con ellos? En realidad, esta sección del Vaticano II indica que todos,
incluso los que adoran a ídolos, con el tiempo estarán bajo la protección salvadora de la Iglesia Católica Romana, es decir, todos, excepto los protestantes. La generosidad de Roma tiene límites, aunque su puño de hierro esté ahora cubierto con un guante de terciopelo. Por el momento están tratando de granjearse la amistad de Israel, pero el sentido común nos dice que los motivos no son puros. La historia aún clama que le prestemos atención. Jerusalén tiene su Yad Vashem, Museo del Holocausto, para mantener siempre ante la conciencia del mundo a los 6 millones de judíos asesinados por Hitler. En contraste, no hay un monumento para los millones de judíos y cristianos asesinados por la Santa Madre Iglesia. Las palabras engañosamente amables que provienen del Vaticano no pueden eliminar la perturbadora pregunta que, en base a la historia reciente, plantea Günter Louis. Empiezo de la cita. Cuando Hitler inició su campaña homicida contra los judíos de Europa, la verdad y la justicia tuvieron pocos defensores. El sustituto vicario de Cristo y el episcopado alemán católico no estuvieron entre ellos. El papel que desempeñaron hace especialmente pertinente la pregunta que le hace una jovencita a su sacerdote en Andorra, la obra de Max Frisch. Padre Benedicto, ¿dónde estaba usted cuando se llevaron a nuestro hermano como animal al matadero? Como animal al matadero, ¿dónde estaba usted? Esta pregunta todavía espera una respuesta. Terminación de la cita. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.